Buenas tardes los que se van incorporando. Les decía a sus compañeros de que vamos a trabajar lo que es nuestro formato de proyecto STEAM. Este proyecto STEAM va a ser para los dos periodos, periodo 3 y periodo 4. ¿Cuáles los docentes responsables? Somos todos los que impartimos las 13 materias en octavo grado. Aquí me hacen falta materias porque con los maestros de teatro, educación física e inglés todavía pues no hemos detallado la parte, pero sí, ¿verdad? Aquí ya la mayoría ya está. El nombre del proyecto es Cultura Latinoamericana. Objetivo de Desarrollo Sostenido significa el ODS. Todos estos indicadores son los que vamos a trabajar. Ciudades y comunidades sostenibles, alianza para lograr objetivos, salud y bienestar, ciudades, comunidades sostenibles. Los estudiantes de octavo grado pues, del Colegio Español Pedro Luque asistirán al museo, ¿verdad? Ese es un supuesto con el que nosotros vamos a trabajar nuestro contexto con lo que ustedes van a realizar, ¿verdad? Que será una página web que es nuestro producto final, en donde ustedes van a promover lo que es la cultura latinoamericana del país que le corresponde, ¿verdad? Hablábamos de la pintura, la escultura, la arquitectura, hablábamos del cine, la música, en sí, ¿verdad? Eran 6 aspectos que nosotros íbamos a trabajar. El reto o desafío, pues, es bueno, se lanza la convocatoria, ¿verdad? Es una participación al concurso, seamos parte de la cultura latinoamericana, donde los participantes tendrán que conocer todo lo relacionado a lo cultural de cada país y ser promotores de ese arte y cultura. Era lo que mencionábamos anteriormente. Acá, pues, tenemos en sí el resumen del proyecto. Pues cada equipo de trabajo será compuesto por 5 o 6 estudiantes. Cada estudiante deberá asignarse un rol y ejecutar sus funciones. Cada equipo tendrá un destino diferente. Los equipos lo formarán los tutores de grado. Entonces, acá tenemos lo que les mencionaba, ¿verdad? Los que ustedes van a investigar de cada país. Pues en el caso de la pintura, el surgimiento y desarrollo de la pintura. Tenemos también estilos de la pintura, principales representantes de la pintura, las obras más representativas, igual en la escultura, la arquitectura, el cine latinoamericano. Aquí están pues los indicadores que vamos a ir trabajando en cada uno de estos aspectos. Gastronomía latinoamericana, ¿verdad? Si tienen un platillo en común, ¿verdad? De cada uno de estas partes. Acá están los países. Para octavo A, pues en este caso nos corresponde trabajar Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia. Cada grado va a tener pues su país a trabajar diferente. En el caso de cuáles son las competencias que nosotros vamos a desarrollar, aquí vamos a ir trabajando lo que son las competencias, las habilidades. Con respecto a los equipos, decíamos que vamos a tomar en cuenta, ya que me dicen que en el diferentes grados pues llega hasta el 27 y va a haber una reestructuración de aquí de los equipos. Entonces, todavía estará pendiente, pero ya en el detalle ya va a estar, ¿verdad? Cuando se los convoquen a ustedes, se los lancen, ya va a estar listo. Acá están las funciones que también van en el detalle, ¿verdad? Donde ustedes van a elegir un coordinador, un secretario, un controlador, un evaluador, un portavoz. Y aquí tenemos qué es lo que nosotros esperamos de ustedes, ¿verdad? Que el coordinador pues coordine cada etapa del proyecto, que el secretario pues estimule al equipo el trabajo para la realización de los diferentes pasos, validar las ideas del equipo, proponer alternativas viables del proyecto, el evaluador pues abrir nuevas experiencias que generen cambios significativos, el portavoz que verifique el cumplimiento de cada etapa del proyecto antes de la entrega, y así, ¿verdad? Este formato usted lo va a tener también. Pues también tenemos una rúbrica. Acá tenemos la autoevaluación también. Y una coevaluación también, aquí lo tenemos. Entonces, ese es prácticamente es una presentación así rápida, ¿verdad? Acerca de lo que es el proyecto, pero igual estos archivos ustedes los van a tener. No sé si hay preguntas respecto a lo del proyecto.
puede preguntar, ¿verdad? Si tiene alguna duda o alguna inquietud. ¿Está claro todo? Bueno, entonces pasamos a la siguiente actividad. Voy a dejar de compartir. Vaya, con respecto a la actividad, vamos a hacer la prueba diagnóstica. Con la prueba diagnóstica, aquí yo la voy a presentar en pantalla y ustedes me van ayudando a resolver. Y posteriormente, pues, ustedes me pueden ayudar, ¿verdad? Pues, si usted quiere seguir realizando lo que son los ejercicios, usted entra a la plataforma Santillana. Entonces, comparto la plataforma Santillana. Gracias a los que están poniendo presente. Gracias. Buen provecho entonces. Buen provecho. A Ricardo que se lo pusieron a cocinar. Vale, entonces igual yo acá les comparto en la pantalla ya lo que es en la plataforma. Luego ustedes pueden ingresar, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir a recursos de aprendizaje. Buscamos el trimestre 2. No, pero creo que ya vamos al trimestre 3. Estudios sociales. No, pues no estaba en lo correcto. Trimestre 2, estudios sociales. Unidad 3. Ya estamos en la unidad 3. Vamos a... No sé por qué me sale eso. Ahí está. Hola a todos, dice Ricardo. Vaya, muy bien. Aquí tenemos lo que es nuestras actividades. Vamos a ver. Vamos a trabajar dos temas. Vamos a trabajar las diferencias entre raza y etnia y vamos a trabajar identidades étnicas en Centroamérica. Esta va a ser nuestra prueba diagnóstica. Luego usted si lo quiere hacer allá en su casita también lo puede ir haciendo, ¿verdad? Lo que son eso y igual le va a ayudar para reforzar para el examen, para el laboratorio. Así que necesito de su ayuda para que me colaboren con la respuesta. Vamos a ver, ¿cuál es la única raza que cuenta con consenso científico? Vamos a ver, ayúdenme ahí. Raza humana, raza mestiza, raza étnica o raza aria. Hola, hola. Casi no le escuché. Aria, me dijeron. Lo puede escribir en el chat también. Si le da pena abrir el micrófono, pues puede escribirlo en el chat. Hola, hola. No sé, dice Bautista. Vamos a ver. ¿Cuál es una raza que cuenta con consenso científico? ¿La raza humana, la raza mestiza, la raza étnica o la raza aria?
Hola, solo se conectaron el teléfono y se fueron. Vamos a ver, entonces le pregunto a Rodrigo Zamora. Puede escribirlo en el chat para usted o puede habilitar su micrófono. ¿Cuál es la única raza que cuenta con consenso científico? Zamora. Raza humana, dice. Vamos a ver. Ok, raza humana. La siguiente, número 2. Lee el siguiente definición y selecciona el concepto que describe. Es la identificación de las personas con un grupo específico por compartir un sistema cultural común, lo que a su vez lo distinguen de otros grupos con sistemas culturales distintos. ¿Qué será? ¿Raza? ¿Será etnia? ¿Será etnicidad o será minoría? Vamos a ver, puede ponerlo en el chat o nos ayuda a resolver. Vamos a ver. Kimberly Mejía, lo puede escribir en el chat o nos ayuda ahí. Señor, ponga etnia. 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 Espérame. Ay, es que estos controles. Ahí está. Etnia, me dijeron. Etnia. Elías Bautista dice etnia. Ok. Dice, ¿por qué el concepto de raza es cuestionado actualmente? A, porque más allá de responder realmente a las diferencias biológicas, se ha utilizado para formar relaciones desiguales de poder y dominación sobre los grupos étnicos. B, porque es un término acuñado por las élites políticas para clasificar la población y desarrollar planes específicos para cada uno. C, porque determina las capacidades y limitaciones de los grupos étnicos. Y D, porque desde el siglo XXI se ha utilizado para unir a las personas. Para ustedes será A, B, C o D. Dicen que es A. Vamos a ver si es A. Solo que esta cosa siempre se... Vamos a poner A. Bueno, pues vamos a comprobar la 1. Vamos a ver si es correcto. Correcto. ¿Cuál es la raza que cuenta con consenso científico? La respuesta es a raza humana. La 2, vamos a ver si nos da etnia o no es etnia. Vamos a ver. ¿Alguien tiene otra respuesta diferente? Antes de dar la respuesta correcta. Etnicidad. Ahí estaba la respuesta, ¿verdad? Etnicidad, correcto. Y vamos a ver si es cierto. Ah, correcto. O sea que sí están en lo cierto. Teníamos ahí solo con etnicidad, ¿verdad? Bueno, pues pasamos al siguiente ejercicio. Estos ejercicios ustedes los pueden hacer también, ¿verdad? Entrando a la plataforma Santillana y de ahí pues puede realizar los ejercicios. ¿Cuál es la base de la cosmovisión maya? Pues tenemos el culto al maíz, su riqueza lingüística, la relación armoniosa de todos los elementos del universo y el culto a sus propias deidades y adaptación de los elementos retomados del cristianismo mediante el sincretismo religioso. Vamos a ver cuál es la base de la cosmovisión maya. El culto al maíz, su riqueza lingüística, la relación armoniosa de todos los elementos del universo o el culto a sus propias deidades y adaptación. Vamos, vamos. Podría ser A, B, C o D.
¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Creo que es la C, señor. La C. La relación, dice Chelsea también. Yancy también nos dice la C. Bueno, vamos a ver. Marca si las siguientes afirmaciones sobre los grupos étnicos de Honduras y Nicaragua son falsas o verdaderas. Los tolupanes se dedican al cultivo de granos básicos, café y tabaco. ¿Será verdadero o falso? Puede escribir en el chat o puede habilitar su micrófono. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Yancy. ¿Ok? La 2. La economía garífuna se basa en el comercio de tejidos. Los garífunas se basan en el comercio de tejido. ¿Será verdadero o falso? Vanessa nos dice verdadero. O era de la pregunta primera, no sé. La economía garífuna, no señor, dice. La garífuna de la primera, ok, gracias. La economía, bueno, nos dice falso, Yancy, vamos a ver. Los tahuacas son un grupo seminómada que se mudan de territorio cada 5 años. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ok. En la organización familiar de los misquitos, las mujeres mantienen el liderazgo familiar. Bautista dice que la primera siente que es falso. Bueno, vamos a ver ahí en la comprobación. En la organización familiar de los misquitos, las mujeres mantienen el liderazgo familiar. ¿Será verdadero o será falso? Los misquitos, las mujeres mantienen el liderazgo verdadero, dice Yancy. Ok. Vámonos a la 3. ¿Por qué se reconocen varios grupos étnicos dentro del pueblo maya en Guatemala? A. Porque aunque comparten la misma cosmovisión, cada grupo posee características culturales diferentes y propias. B. Porque todos los grupos étnicos están ligados al territorio en el que viven. C. Porque a pesar de tener la misma cultura e identidad étnica, poseen un lenguaje diferente. Y D. Porque el pueblo maya recoge a todos los grupos étnicos presentes en Guatemala antes de la llegada de los españoles. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. A, B, C o D. ¿Cuál será? Para ustedes será A, será B, será C o D. ¿Por qué reconocen varios grupos étnicos dentro del pueblo maya en Guatemala? C, dice Adonai. Vamos a verlo en C, pues. Selecciona 2 razones de por qué la pesca y la agricultura son las principales actividades económicas en los grupos étnicos de Honduras y Nicaragua. Porque durante la época colonial estos oficios fueron enseñados por los frailes españoles a los indígenas como parte de una estrategia de educación superior. B. Debido a la influencia del territorio desarrollaron técnicas de pesca y agricultura, ya que se encuentran en las costas atlánticas de los países. C. Como herencia cultural, porque los grupos étnicos de esos países fueron utilizados por los españoles como pescadores y comerciantes. D. Debido a las difíciles condiciones económicas, desarrollaron actividades que les permitan subsistir de ellas, además de generar ganancias. ¿Será A, B, C o D? C, dice Vanessa. Muy bien. Ahora nos vamos a la comprobación. Vamos a ver en la 1. Vamos a ver si está correcto. Correcto, muy bien. Aplauso a todos los que dijeron la relación armoniosa de todos los elementos del universo. Era C.
En la 2 vamos a revisar vamos a ver si ahí sacamos la duda, si la primera era verdadero o falso. Vamos a ver, a comprobar. Verdadero, Bauti, verdadero. La segunda está muy bien, falso. Los tahuacas, dice que son un grupo seminómada que se mudan del territorio cada 5 años. Es falso. Era falso. Sí, y dijeron acá verdadero, pero muy bien, vamos aprendiendo. En la organización familiar de los misquitos es verdadero, correcto. Acá vamos a la 3, vamos a comprobar si la respuesta es C o falso. La respuesta era A. Vamos a ver. Aquí está A. Porque aunque compartan la misma cosmovisión, cada grupo posee características culturales diferentes y propias. Vamos a la 4. Vamos a ver si es C. Teníamos que marcar 2 razones y solo marcamos una. Así que la respuesta creo que era la D y la B. Aquí no acertamos a ninguna. Bueno, todavía nos dio una de comodín. Esa no la habíamos visto. Dice, observa el mapa y de la ubicación de los grupos étnicos de El Salvador y contesta la pregunta 5 y 6, dice. Hay que observar. Dice, observa el mapa, la ubicación de los grupos étnicos en El Salvador. Vamos a ver los pipiles. Los pipiles son en la zona más oscurita. Tenemos acá la parte de Sonsonate y Aguachampán, parte de San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, La Paz. Los Lencas tenemos la parte rosadita acá. Morazán, parte de Usulután, La Unión, Cacaopera. Señor, una pregunta. La zona oriental, ¿cuál de las dos partes es? Aquí Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. Esta parte Ok, es la ok. zona oriental. Tenemos a Cacaopera, pero en Cacaopera solo tenemos acá. Bueno, yo casi no visualizo, pero es el morado, me dicen. Aquí, la parte de Morazán, solo este puntito es Cacaopera. Acá tenemos. Y los municipios con puntito rojo son los nahuahabitantes, ¿verdad? Aquí tenemos en Sonsonate y Aguachapán tenemos 3 puntitos. Vale, entonces, en base a eso vamos a responder la pregunta 5. Marca las zonas del país en las que habita cada grupo étnico. Los lencas, ¿de qué zona eran? En la zona oriental. Los náhuatl. En la occidental y en la central, porque dice que está entre Santa Ana hasta San Salvador, una parte ahí de central. Vale, vamos a ver qué nos dice. ¿Y Cacaopera? ¿Dónde estaba el puntito morado? Zona oriental, diría yo. Sí, muy bien. La 6. ¿Cuál es el grupo étnico con mayor presencia en El Salvador? ¿Los lencas, los pipiles, los cacaoperas o los garífonas? Según el mapa que observamos, ¿quiénes tenían más presencia? ¿Los lencas, los pipiles, los cacaoperas o los garífonas? Hola, hola. Vamos a ver en el chat. Pipiles, me dicen pipiles, pipiles, pipiles. Bueno, pues pipiles. Ok, vamos a comprobar la primera. Correcto, muy bien, Náhuatl. Estaban en las 2 zonas y la zona oriental, muy bien. Vamos a ver si son los pipiles y correcto. Muy bien, chicos. Bueno, pues aplauso para ustedes. Y esa actividad, ustedes las pueden practicar, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes actividades en las cuales, pues,
podemos ir trabajando lo que es, ¿verdad? Para que usted vaya repasando, puede ir repasando para su examen, para los laboratorios, y ahí usted va a encontrar mucha información. Ok, entonces ahora pues vamos a iniciar lo que es el periodo 3. En el periodo 3 pues vamos a trabajar lo que es la guía. La guía de trabajo pues usted la puede descargar, ¿verdad? Del Drive de octavo, ahí está. Esta semana pues va a ser cortita, incluso esta es nuestra única clase, ¿verdad? Porque martes no tenemos. Aquí les presento lo que es la guía, ahí la tenemos con la información de los temas. Y aquí vamos. Bueno, pues en esta semana nos corresponde trabajar lo que es los derechos y los deberes. Entonces, acá tenemos qué son los derechos y qué son los deberes. Pues todas las personas somos independientemente de la edad, ¿verdad? El origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia tienen derechos que se deben respetar igualmente para todos y todas, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más mayor. Tenemos también deberes que cumplir, tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en una sociedad y convivir bien con ellos. ¿Me pueden decir por lo menos qué derechos tienen ustedes? ¿Qué derechos tienen? Ahí en el chat también lo pueden escribir si tienen pena habilitar su micrófono. Vamos a ver, Chelsea. Chelsea, derecho a la educación. Muy bien, Chelsea. Puede habilitar también su micrófono, ¿verdad? Esos son derechos que los que ustedes tienen, que son derechos a la educación, salud, hogar. Muy bien, Yancy. Cada uno de ustedes pues posee derecho a la opinión propia, Donay, gracias, muy bien, Derecho a la excelente, protección. excelente, derecho a la protección, derecho a la vida, todos esos son derechos que ustedes tienen, los cuales están enmarcados, ¿verdad? En derechos civiles, como derechos económicos, sociales y culturales y deberes de los niños y adolescentes. Derecho a una vivienda, muy bien, Ricardo, en el cual, ¿verdad? Cada derecho, pues, está aparejado a un deber y a una responsabilidad. Así que, por ejemplo, como niños y jóvenes, pues, tienen el conocimiento, ¿verdad? Que es un derecho. Responsabilidad también es un deber, ¿verdad? La responsabilidad y igual, ¿verdad? Este derecho, pues, al mismo tiempo es un deber. ¿Por qué? ¿Qué es la responsabilidad? El deber ir a la escuela como la responsabilidad de estudiar. Cuidar la escuela, muy bien, excelente, Ricardo. Todos esos compromisos, ¿verdad? En los que ustedes tienen derechos, pues, a no ser agredidos y por lo tanto también tienen el deber de no agredir a los demás. Entonces ahí el respeto, ¿verdad? Si yo respeto, pues yo tengo ese derecho a ser respetado, no quebrar los vidrios de la escuela, del colegio. Muy bien, muy bien. Todos tenemos derecho, ¿verdad? Tanto a la salud y el Estado pues está obligado a protegerlo, ¿verdad? Tienen ustedes el deber de ir al médico, pues tomar sus medicamentos, de no actuar poniéndose el peligro y así sucesivamente, ¿verdad? Tienen derechos. Bueno, pues aquí pasamos ya a lo que es el tema, cuáles son los principales problemas que afrontan los pueblos indígenas. Si usted quiere, puede ir subrayando su libro de texto. Ahorita voy a traerlo yo porque no lo tengo a la mano, así que puede ir a traer usted su libro de texto. ¿Qué página, señor? Ahorita lo voy a traer para confirmar la página. Puede ir a buscar su libro en todo eso.
Ok, ya lo tengo aquí a la mano, pues nos corresponde la página 142, los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Está en pantalla lo que es la guía, ¿verdad? Lo que son los principales problemas que afrontan los pueblos indígenas y las minorías. En América, pues, habitan diferentes grupos indígenas, ¿verdad? Tanto descendientes desde los antiguos pobladores, sin embargo, pues su situación no ha cambiado mucho con el tiempo, pues hoy en día estos pueblos enfrentan problemas sociales, económicos, políticos y culturales. Además de la globalización, pues dificulta la permanencia, ¿verdad? Como las costumbres, porque los presiona, porque les incierte nuevos elementos culturales a la identidad. Y acá, pues, vemos en el libro de textos lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Ustedes pueden ir subrayando, ¿verdad? La página 142, donde menciona, pues, que las poblaciones indígenas se llaman también primeros pueblos o pueblos tribales, aborígenes, autóctonos, ¿verdad? Así recibe también los pueblos indígenas con esos nombres, con esos sinónimos, lo que son primeros pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. ¿Por qué? Porque por lo menos existen 5.000 grupos indígenas compuestos de unos 370 millones de personas, ¿verdad? Que viven a más de 70 países en los 5 continentes. Pues, ¿qué sucede con estos grupos? Pues son excluidos, ¿verdad? Esto de los procesos de toma de decisiones. Muchas veces son marginados, explotados, sometidos por las fuerzas. Además de eso, son reprimidos, torturados y en muchos casos, pues, asesinados. Cuando levantan específicamente la voz en la defensa de los derechos. Y todo eso, pues, también por medio de la persecución, donde se convierten en refugiados y a veces tienen que ocultar su identidad y abandonar su idioma, sus costumbres tradicionales, ¿verdad? ¿Por qué? Por el miedo a ser asesinados. Entonces los indígenas y las minorías viven en extrema pobreza, son aislados, sin medios económicos para sobrevivir, quienes trabajan devengan un salario pues menor al que se les paga a otros trabajadores y por el mismo tiempo pues laboral, ¿verdad? Además de eso, pues la misma tarea, la migración se ha vuelto una opción en la búsqueda de mejores oportunidades, tanto de empleo y de vida. Se han creado leyes, ¿verdad? Leyes y tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues se ocupa cada vez más de la causa de los pueblos indígenas y son considerados como uno de los grupos más desfavorecidos en el mundo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues el 29 de junio de 2006, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, recomendó que se aprobara, ¿verdad?, por la Asamblea General, y que lo hizo el 13 de septiembre del 2007 en Nueva York. Pues esta nueva Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecieron que estos derechos individuales y colectivos de los mismos, en particular, pues su derecho a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud, la educación, pues se subraya el derecho de los pueblos a mantener y reforzar sus instituciones culturales, ¿verdad? Entonces, para eso, pues, dejaron plasmado lo que eran diferentes derechos de los pueblos. Vamos a ver ahí en su libro, en la página 142, si me puede alguien escribir en el chat o habilitar su micrófono cuáles son esos derechos de estos pueblos indígenas que se estableció el 29 de junio del 2006 en la Declaración de los Derechos Humanos a través de la ONU. Yo, señor. Dígame. Hola, dígame. Derecho a un territorio, derecho a la definición, derecho a la religión, derechos políticos, derecho al idioma, derecho a la cultura y la autodeterminación. Ok, Adonai, gracias. Muy bien, esos derechos pues se crearon, ¿verdad?
en la convención, ¿verdad? A través de los consejos de derechos humanos de la ONU, en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se aprobó por Asamblea General, y para el 2007 pues ya estaban establecidos esos derechos que su compañerito nos mencionó, ¿verdad? Como era la autodeterminación, derecho en territorio, derecho a la no discriminación, derecho a la religión, derechos políticos, derecho al idioma, derecho a la cultura, etcétera, ¿verdad? Entonces, en los derechos de las minorías, pues prácticamente tenemos tratados y tenemos, Vanessa nos decía ahí, el derecho a la autodeterminación. Muy bien, gracias. Pues tenemos, ¿verdad? Lo que los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales y culturales, porque pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a los miembros de las minorías, quienes deben gozar de la realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos esos pues en términos iguales y sin discriminación de ningún tipo. Las minorías étnicas pues gozan de derechos humanos, específicamente, ¿por qué? Porque están ligados a un estatus étnico, que eso incluye pues el derecho a mantener, a disfrutar de su cultura, la religión, el idioma. Entonces todos esos tratados se dan de forma internacional porque abordaban principalmente el fenómeno de las minorías desde la perspectiva del derecho de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías, que se aprobó en 1992, pues se refiere prácticamente en su artículo 1 a las minorías sobre la base de su identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. ¿Por qué? Porque cada minoría tenía el derecho a mantener y disfrutar de su cultura, de su religión e idioma, ¿verdad? Todo esto pues hace mucho énfasis en lo que es el reconocimiento de formar estados independientes, pero al mismo tiempo pues se plantea el derecho a la autogestión de cada grupo, tanto en la comunidad como su propia visión en el desarrollo económico, político y cultural. Pues todos esos derechos se encuentran explícitamente formulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en los artículos del 27 al 30, donde expresa, ¿verdad?, cuáles son los derechos a las minorías. Entonces, tanto pactos internacionales como las convenciones de la eliminación de toda la forma de discriminación racial, pues la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales, étnicas, religiosas o idiomáticas, pues otramente adheridas a los tratados y declaraciones internacionales, tanto de derechos humanos. Entonces, los pueblos indígenas pueden reivindicar los derechos de las minorías, y esto pues con su apogeo, ¿verdad?, lo que es el derecho internacional en la ONU, pues en la cual pues no deben de existir mandatos ni mecanismos, ¿verdad?, dedicados específicamente. Tiene que existir eso, esos mandatos para proteger a los derechos de esos pueblos. Y también pues en sus trabajos la ONU pues viene a aplicar el principio de la autoidentificación con respecto a los pueblos indígenas. Entonces todo esto pues se considera esta definición, ya que en 1977 por Francesco Capotorti, es un relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, donde define que una minoría es un grupo numéricamente inferior al resto de la población de un estado y que se encuentra en una posición no dominante y cuyos miembros, que son nacionales de estado, pues poseen características étnicas, religiosas o lingüísticas que son diferentes, ¿verdad?, a las del resto. Pues la población ya se manifiesta y en la práctica, y todo esto pues son pactos y leyes que se tratan. Acá vemos en la pantalla, hay un cuadro sobre los derechos de las minorías raciales y étnicas, pues la Declaración de los Derechos Humanos, que se creó en 1948, protege a lo que es la Declaración Universal, porque estipula que
todo el mundo puede gozar de derechos y libertades que aparecen en la Declaración, sin distinción alguna de posesión económica o de otra índole, como origen social o raza. Eso pues lo define el artículo 2. Además, en el artículo 7 afirma que todos son iguales ante la ley, tienen sin distinción de derecho al igual la protección de ley. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas reformas de discriminación racial, pues se creó en 1963. En esta declaración, pues voy a hacer un poquito más grande para que la visualice. Preparó el terreno, ¿verdad? Para el Tratado sobre la Eliminación de Discriminación Racial en 1965, pues los estados proclaman su intención de eliminar todas las partes del mundo, pero también la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones, y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana, y afirma la necesidad de adoptar con el objeto medido. También tenemos acá el convenio marca para la protección de minorías nacionales. Vemos acá. Permítanme, aquí sí. Convenio marca para la protección de minorías nacionales. Pues el convenio marca para la protección de las minorías nacionales en el primer tratado, pues es obligatorio internacional que ofrece la protección específica a las minorías, y esto fue adoptado en 1995, entró en vigencia en febrero de 1998, y la base de ese tratado está en la Carta Europea para Idiomas Regionales de la Minoría, cual fue adoptado en 1992. Y aquí vemos que las Naciones Unidas, ¿verdad? Los derechos indígenas, pues la ONU se ha preocupado por lo que los pueblos indígenas que han sido privados de sus derechos humanos y libertades fundamentales y son sometidos a la colonización y enajenación de sus tierras, ¿verdad? Tanto los recursos, pues esto les ha impedido ejercer principalmente su derecho, el desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses, y reconocer, ¿verdad?, los derechos sobre sus tierras y recursos. Pues acá en la página 143 vemos cuáles son la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías, que afirman los siguientes derechos para estos grupos. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar a la lectura del esquema en la página 143? El artículo 63, nos dice Ricardo, muy bien, de la Constitución, protege los derechos de las minorías, correcto. En su libro de texto, ¿quién me ayuda con la lectura? La Declaración de las Naciones Unidas sobre Minorías afirma los siguientes derechos para estos grupos. ¿Cuáles son esos derechos? Y ahí están planteados según el contexto. Hola, hola, ¿alguien me ayuda? Ya se fueron, no me dejaron. Aquí dice, No, reconoce señor, aquí estoy. Vaya, pues, muy bien, lea, ayúdeme. ¿Protección de qué? ¿A dónde, señor? En la 143. Ah, vaya. Ah, la protección por los estados. Sí, todas ahí. Ah, vaya, vaya. La Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías afirma los siguientes derechos para estos grupos: la protección por los estados de su existencia, identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística. Artículo 1. El derecho de disfrutar de su propia cultura, de profesar y practicar su propia religión y de utilizar su propio idioma en privado y en público. Artículo 2. El derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Artículo 2. El derecho de participar efectivamente en la adopción de las decisiones que los afecten a nivel nacional y a nivel regional. Artículo 2. La libertad de ejercer sus derechos, tanto individualmente como en comunidad, con otros miembros de su grupo, sin discriminación. Artículo 3. Muy bien, gracias. Bueno, ahí teníamos los ejemplos, ¿verdad? De los derechos, cómo se les reconoce
según la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas sobre las minorías, ¿verdad? Y luego pues tenemos diferentes convenios, acá los podemos ver en pantalla, en donde menciona, ¿verdad? El convenio 107 de la Organización Internacional de Trabajo relativo a la protección integrada por las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales, semitribales en los países independientes. Descripción, pues proteger e integrar las poblaciones indígenas en los países independientes, enfatiza la integración de eso dentro de los estados nacionales, dejando de lado el fortalecimiento de su sistema de desarrollo ancestral de nuestra cosmovisión. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos indígenas y tribales, donde reconoce a los pueblos indígenas enfatizado con sus derechos, ¿verdad? Y traducidos en el respeto y la participación, respetar a su cultura, religión, organización social y económica de su propia identidad. Y tenemos acá la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, ¿verdad? Que también pues promueve la protección de los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas que contribuyen a la estabilidad política y social de los estados en que viven. Esto último, pues, protege la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la promoción de esa identidad. No sé si hay preguntas o dudas hasta acá, esta parte. Acá nos dice también, ¿verdad, Ricardo? Que el artículo 63 de la Constitución de la República, pues también reconoce a los pueblos indígenas, ¿verdad? Principalmente ese artículo habla sobre ese apartado. No sé si hay preguntas, chicos. No, creo señor, que ninguno.